Sí, la idea es mostrarle a la gente lo que muchas veces hacemos en jornadas de salón, en donde le mostramos, discutimos los resultados de todo estos ensayos. Acá es mostrarle los cultivos a campo y con las tecnologías que se están ensayando en este momento, digamos. Las empresas constantemente van sacando ofreciendo nuevos productos, intentando adaptarse a los cambios que se han venido produciendo. En el caso mío, yo trabajo más en lo que es fertilización de los cultivos y también en eso las empresas continuamente van ofreciendo nuevos productos al mercado, intentando abarcar nuevos nutrientes que no eran deficientes, que por ahí con el tiempo van apareciendo nuevas deficiencias de nutrientes, así que siempre las empresas están ofreciendo nuevos productos. Los cultivos que estamos viendo van a ser trigo, todo lo que es el manejo de enfermedades de este cultivo, toda la gente de mejoramiento de trigo va a estar mostrando distintas variedades de trigo, tanto del mejoramiento que se hace acá en la experimental, como cultivares resto de cultivares que hay en el mercado hoy en día. También lo mismo se va a estar viendo en el cultivo de colza, ¿sí? Cultivares, ensayos de comparativos de rendimiento de cultivares de colza y ensayos de manejo, ¿sí? Distancia entre hileras, distintas técnicas de manejo del cultivo, y lo mismo para el cultivo de cebada. También ensayos de cultivares y ensayos de manejo del cultivo de cebada. Y junto con eso también se va a ver alguna práctica de fertilización del cultivo de trigo, apuntando a calidad, que es otra cuestión que es importante, lo que es la fertilización, no solo apuntando a tener buenos rendimientos, sino a tener una semilla de calidad por la que nos paguen algún plus, o por lo menos evitar que nos castiguen por tener mala calidad de grano. Y el cambio en la economía del sector agropecuario en los últimos una o dos campañas ya se está empezando a notar sobre el comportamiento de los productores, sobre todo acá en la provincia de Entre Ríos, donde recién esta última campaña dejó resultados económicos positivos. Y esto es tan así que después de tantos años, desde el 2010, 2009, 2010, hasta la fecha donde las medidas solamente incentivaban el monocultivo de soja y los márgenes no permitían que se fertilice los campos, hoy estamos viendo cómo se han degradado los suelos a partir de la falta de rotación, pero también a partir de la falta de fertilización que hubo en todos estos años. Ha pasado dos cosas. Primero, que se ha simplificado todo lo que es la rotación de cultivo, con una gran predominancia del cultivo de soja, es lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años en general en todo el país, principalmente en nuestra región, y junto con eso una fertilización muy pobre, lo que ha provocado un balance de nutrientes muy negativo. Eso efectivamente se ve a la hora de fertilizar, el gran impacto que tiene la fertilización en la producción de los cultivos, y sobre todo cuando estamos pensando en la incorporación de cultivos gramínea, que son muy importantes para la rotación, para mantener una buena salud del suelo, un buen sistema funcionando. Son los cultivos mucho más sensibles a la respuesta de los nutrientes. Entonces, donde los nutrientes escasean, son cultivos que tienen un rendimiento bastante pobre, y donde hacemos una buena práctica de fertilización son los cultivos en donde se observa el mayor impacto. A partir de algunas decisiones políticas, como son el tema de las retenciones, etcétera, desde el año pasado ya hubo un fuerte impulso de la incorporación de cultivos de invierno y también en el cultivo de maíz. Y como te decía, esos son los dos cultivos que más responden a la fertilización. Entonces se ha mejorado la rotación, y a partir de la incorporación de estas gramíneas también ha mejorado un poco la fertilización, también de la mano que las principales fuentes de nutrientes, por ejemplo en el caso de nitrógeno, la urea, ha bajado su precio relativo. Entonces la relación costo-beneficio, digamos, o los kilos de urea por kilo de grano, esa relación ha mejorado, y eso ha impulsado un poco la mejora en la fertilización de los cultivos. La incorporación de genética de los cultivos debe ir de la mano de muchas otras prácticas tecnológicas. Por ahí a nosotros no nos gusta hablar tanto de paquete tecnológico, porque nos gusta pensar en que cada lugar, cada sitio debería tener su manejo adecuado, y siempre en ese manejo adecuado, práctica como lo que estamos viendo ahora, que es manejo de enfermedades, requiere un monitoreo, un control y un diagnóstico a partir del cual decidir las tecnologías que se deben aplicar. Y con la fertilidad pasa exactamente lo mismo. Nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia del muestreo y análisis de suelo como método de diagnóstico para ver
qué nutrientes deberíamos aplicar y qué cantidades aplicar. Pero indudablemente, prácticamente no vamos a encontrar sitio en donde no sea necesario fertilizar. Entonces, si nosotros estamos invirtiendo mucho en semilla, ¿sí? en una buena semilla, esa semilla para demostrar el potencial genético que tiene debe ir acompañado de toda una serie de tecnologías como es la fertilización, el manejo de los fungicidas, etcétera, para que realmente tenga ese impacto en el rendimiento que estamos buscando. Si hablamos de cultivos de invierno en Entre Ríos, hoy tenemos claro que el trigo es el principal cultivo, pero si vamos a la historia de nuestra provincia, el lino tenía mucha más preponderancia. Lamentablemente, entre el año 2010 y 2015 se quisieron hacer algunas experimentaciones, algunos productores que quisieron buscar otras alternativas porque el trigo no está dando resultados, porque los números económicos no lo permitían. Se experimentó un poco con cebada, algo con arveja. Sin embargo, se fue dejando a partir de los números. Hoy esta es una de las necesidades que tiene la provincia y es un buen momento para empezar a ver, a partir de la rotación y a partir de los paquetes tecnológicos de cada uno de estos cultivos, incluso con las pasturas, la posibilidad de llevarlos adelante. Siempre vale la pena seguir explorando alternativas. Acá en esta experimental históricamente se trabajó mucho en lino, que por ejemplo era el principal cultivo de invierno hace muchísimos años atrás en nuestra provincia. Se sigue trabajando, pero la superficie del cultivo ha caído mucho. Se sigue trabajando en colza, a pesar de que la superficie que se está haciendo es bastante baja, y se siguen estudiando un montón de alternativas de cultivos invernales, a pesar de que de vuelta no han prosperado mucho en superficie esos cultivos. Hoy se ha destrabado un poco lo que es la comercialización del trigo y habíamos hablado del tema de retenciones, entonces vuelve el trigo a tener la preponderancia que tuvo en todos estos últimos años y es la principal alternativa de cultivo de invierno, pero a nosotros siempre nos interesa seguir evaluando otras alternativas, ya sea para cosecha de grano o como cultivos de cobertura, porque consideramos que es extremadamente importante la consideración de esos cultivos dentro de los sistemas de rotaciones, porque es la única forma en que nosotros vamos a poder seguir haciendo agricultura. Si no, estamos condenados a explotar el suelo y cada vez ese suelo se va a ir degradando y en algún plazo futuro no se va a poder seguir haciendo. Y Entre Ríos es muy particular, entonces es importante las alternativas de cultivo de invierno, ya sea, como te decía, con fines de cosecha de grano o con fines de pastoreo. Entonces, hace pocos días, hace un mes atrás más o menos, se realizó otra jornada mostrando alternativas de cultivos de invierno con fines de pastoreo o con fines de cultivo de cobertura solamente. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.